De regreso aquí en el negocio del fútbol, ubicados en el Club Lounge del Hotel Best Western Plus San José, conocido también como el Hotel Irazú en La Uruca. Carlos, hablemos un poco, y hablando de todo este replanteamiento que podría haber en la industria del deporte y particularmente en el fútbol, porque se habla de esa espiral inflacionaria de salarios astronómicos de 60, 50 millones de euros, ya se había visto. Y dentro de las nuevas contrataciones y transacciones que hubo en los 2 años de pandemia, una rebaja de un 10% más o menos en esos valores. ¿Crees que eso de alguna forma también van a aprovechar los dueños de los clubes saliendo de la pandemia y entrando a esta coyuntura tan difícil para apretar todavía más las clavijas y decirle, bueno, ya no puedo pagar tanto porque no da para tanto esto? Yo creo que sí, Javier. Y hay algunos antecedentes, algunos rumores que hablan de revisar esos contratos, de revisar una serie de gastos de los equipos, ¿no? Y que ya se venía, por ejemplo, mencionando algunas iniciativas para replantear el esquema de algunas de estas ligas, tanto nacionales como internacionales, para tratar de lograr incrementar los ingresos para los equipos, para la misma FIFA, ¿no? Que uno diría, bueno, sencillamente canceló algunas iniciativas o canceló la participación de Rusia en Qatar, pero que no es solo eso, hay un trasfondo que desde hace años se ha venido cuestionando, pero que no se le ha entrado de lleno a analizar la situación. Y yo creo que aquí se van a aprovechar de esta doble coyuntura, pandemia, guerra, para decir, señores, sentémonos a conversar y a revisar eso. Y podría tener repercusiones, porque se ha cuestionado mucho qué hay de trasfondo en que el campeonato sea en Qatar y cómo se llega al campeonato mundial en Qatar, que por ahí podrían saltar varias liebres que conducirían a un análisis de la situación del fútbol, pero en general del deporte mundial, ¿verdad? Porque uno lo ve en el área del tenis, cuánto se paga en estas competencias de tenis que ya son una ronda a nivel mundial y que cada vez más países quieren llevar. Claro. Los torneos a sus países, porque saben que no es solo el jugador de tenis, sino es todo lo que está alrededor, y con una diferencia importante: los seguidores del tenis están dispuestos a pagar entradas y costos más altos que los de algunos deportes, como el mismo fútbol. Habíamos dado el dato de que la ciudad de San Petersburgo, al ser cancelado o trasladado la final de la Champions a Francia, iba a perder más o menos unos 80 millones de euros. Y usted lo dijo, Adrián, estarán temblando otros grandes eventos, y estoy hablando a finales de año, que lo está tocando Carlos, la final del Campeonato Mundial en Qatar. En cuanto este evento bélico se recrudece, la cancelación eventualmente de gente que tenga miedo, temor, que voy a ir a hacer yo esa zona tan larga, y yo no sé si esto podría de alguna forma expandirse para otros lados. Tendrá sus efectos y estará todo el mundo temblando, como fue la pandemia con los Juegos Olímpicos en Tokio. Sí, a ver, lecciones que debemos aprender de esto. Primero, el deporte de alto nivel, pero incluso lo podemos tomar, aplicar al caso de Costa Rica, el deporte altamente competitivo requiere estabilidad política. O sea, creo que esa es una lección para nosotros incluso. Nunca antes un evento bélico, si bien es cierto, han habido casos que han perjudicado eventos deportivos, pero nunca antes una situación bélica ha tenido tanto impacto tan pronto y tan rápido, se ha extendido, porque ya el mundo está muy globalizado, muy integrado. Entonces, esto es una lección para nosotros, requerimos estabilidad política. El otro tema es que el deporte altamente competitivo requiere estabilidad social.
Y muchas veces lo hemos visto en países donde se violan derechos humanos, donde hay grandes diferencias sociales. Lo vimos lamentablemente en algunos episodios en el Mundial de Brasil, cuando algunas delegaciones europeas vieron la situación en que vivían algunas partes en la ciudad, por ejemplo, de Río de Janeiro, cuando el Mundial fue en Sudáfrica también. Algunas compañías de comunicación mundiales daban a algunos programas enfocados a cómo vivía alguna gente. Eso tuvo una repercusión a nivel mundial. La otra lección es que la acabamos de hablar aquí, y yo creo que para Costa Rica es importante. Debemos revisar de dónde vienen los dineros que patrocinan actividades deportivas. Creo que la opacidad en el manejo de esos fondos, y esta coyuntura nos está enseñando que es bueno poner la lupa, que es bueno poner los reflectores en esos fondos. Creo que la transparencia es una de las lecciones que estamos viendo, y que si el conflicto se empantana, se anida, en realidad las repercusiones van a ser mayores. Yo sí comparto con Carlos en el sentido que la resolución, cada día que pasa, el tema se va volviendo no solo más complicado, sino más complejo. Entonces, esto nos debe también a nosotros dar la idea clara de una palabra que tiene que ver con estabilidad política, estabilidad social y una política de transparentar y quitar la opacidad de los fondos que vienen a patrocinar los deportes. Carlos, ¿crees que de alguna forma también este tipo de eventos, lejos de ayudar, porque vemos casos, por ejemplo, hoy se habla de Estado equipos, Qatar comprando el PSG, Emiratos comprando el Manchester City, los sauditas acaban de comprar el Newcastle? ¿Es bueno, es malo para el deporte, o lo ves que deberían de estar separados, o simplemente es un asunto privado, si tienen los recursos y está a la venta, comprarlo y tener esa oportunidad? Mira, yo creo que el mundo ha cambiado tanto de cuando estábamos los tres en la universidad y que teníamos claro que los estados eran una cosa, que tenían su ámbito específico y el sector privado otra. Hoy esa barrera entre lo público y lo privado se ha roto. Yo no vería problema en que un país compre un equipo de fútbol en otro país si hay reglas claras. O sea, si está todo transparente y aquí no hay toda una manipulación que puede llegar a decir, el dueño de un equipo puede decirle, el del PSG, decirle, mire, pídale ciertas condiciones al gobierno francés y si no, no juega. Correcto. O a la alcaldía en París y no juega. Y esto tendría ya un efecto que es a la inversa. En el pasado era la política en el deporte, ahora sería el deporte en la política. Y cuando uno ve la fecha de esa final en Qatar, si de aquí a octubre este conflicto en Ucrania persiste, es muy probable que un montón de gente diga, no, me voy al otro lado del mundo donde difícilmente lleguen los misiles y la condición de guerra. Entonces, se ha superado una serie de fronteras que están poniendo en peligro la integridad del deporte como tal. Y yo creo que al final los aficionados tenemos en buena medida culpa porque queremos que el equipo tenga mejores jugadores para tener más proyección, para lograr metas, y no cuestionamos mucho, como decía Adrián, de dónde sale ese dinero para pagar en el mercado costarricense, por ejemplo, los contratos que hay de algunos jugadores. Claro, otros están apenas para sobrevivir y no les alcanza como jugadores de primera división para mantener a su familia, pero hay brechas tan grandes que es importante. Y yo creo que como se acaba el tiempo siempre en estos programas, no podemos dejar pasar también cómo la violencia se está vinculando a esto, y el caso del partido
en México entre el Atlas y el Querétaro, que es parte también de esta relación entre autoridad política, gobierno, deporte, que hay que analizar a profundidad. Sí, que es un caso, digamos, de lo que hablábamos de la estabilidad social. Vamos, la gente llega a un estado, en una situación de mucha exclusión económica, llega a desahogarse a un estadio. Claro. O sea, hay aspectos que bien señala Carlos, que hay que empezar a integrar. Ya esa división entre público y privado y entre el deporte y política se va haciendo muy difícil en un mundo hiperglobalizado. O sea, ya esas visiones maniqueas de blanco y negro y blanco, ya se están perdiendo hacia zonas o áreas grises, ¿verdad? Yo no sé, lamentablemente quisiera hablar toda la noche con ustedes, de verdad que ha sido una charla muy interesante, pero el tiempo siempre nos gana. No sé si querés agregar algo más, Carlitos, si no... Mira, yo creo, muy breve, 30 segundos. Tranquilo. Yo creo que es necesario que no solo la audiencia de este programa, sino en general los y las costarricenses analicemos la función del deporte en relación con la sociedad costarricense, con la sociedad mundial, y entendamos esas dinámicas que muchos dicen, no, eso es un problema de Ucrania y de Rusia. No, es un problema de toda la humanidad, porque lo que ocurra ahí en esa región nos afecta directamente. Adrián, ¿querés agregar algo más acá en el cierre? Yo quería insistir en lo que indiqué hace unos segundos, la necesidad de transparentar todo lo que concierne al deporte. Es necesario políticas claras en eso, es necesario decisiones, no solo en el fútbol, estamos hablando de cualquier otro deporte. Necesitamos transparentar eso, ver el tema de los patrocinios, el tema del origen de los fondos, el manejo de los recursos y obviamente ir creando algunas condiciones, como hablaba Carlos acertadamente, de ir reglamentando algunas cosas, que los conflictos, lamentablemente hay que estar en un conflicto de esos para sacar conclusiones y empezar a, comillas, remendar o solucionar algunas cosas que no estamos haciendo del todo bien. Muy bien, señores, de verdad un agradecimiento de parte del staff de nuestro programa, ha sido de verdad muy claro y esperamos que no sea la última vez que los tengamos aquí presentes, y a ustedes pues también un agradecimiento de verdad por estar presentes en un episodio más del negocio del fútbol. Los esperamos la próxima semana, todos los jueves 7 p.m. Se cuidan, bendiciones y nos vemos la próxima semana.